Hola a todos y todas de nuevo. Hace unos días os pregunté por Instagram el tema del que os gustaría que hablara yo hoy en este vídeo, y la mayoría de vosotros y vosotras habéis escogido que hable sobre las legumbres y sobre todo que os explique un poco cómo podéis incluirlas en la alimentación, además del típico plato de legumbre que es común en todas las casas, el plato de legumbre caliente o plato de legumbre en ensalada. Además de esas opciones, ¿qué más opciones tenemos para meter la legumbre en la alimentación? Así que primero os hablaré un poco sobre la legumbre en general, sobre qué valor nutricional nos aporta, por qué es tan interesante meterla en la alimentación, y luego os hablaré un poco sobre las distintas opciones que tenemos a la hora de meter este tipo de alimento en nuestra alimentación. A veces tendemos a pensar que solamente tenemos que meter legumbre de forma frecuente si tenemos alimentación vegetariana y vegana, pero esto es un error. Es evidente que en este tipo de alimentación pues la legumbre tiene que estar muy presente, pero es que tiene que estar presente en cualquier tipo de alimentación. Tomemos huevos, tomemos lácteos, carne, pescado, da lo mismo. La legumbre tiene que estar de una forma frecuente, a no ser evidentemente que haya algún problema de tolerancia con la legumbre, pero si no es el caso debemos incluirla de forma frecuente. Con forma frecuente me refiero más de una vez por semana, que normalmente se suele incluir una vez por semana o a veces ni eso. Yo a veces en consulta he podido comprobar, hablando con las personas, que no tienen costumbre de tomar legumbre y que la toman una vez por semana, una vez cada 15 días o incluso una vez al mes, y de milagro. Entonces esto yo creo que sucede porque muchas personas tienen solamente en mente lo que decía antes, el típico plato de legumbre en caliente o la legumbre en ensalada, que solamente la toman en verano. Entonces en invierno solamente la toman en caliente con verduras en la olla express y en verano solamente la toman en ensalada. Entonces de esta forma pues se aburren de tomar legumbre y cada vez se va dejando más y más hasta que al final hay un consumo de legumbre muy pobre. ¿Por qué es tan importante incluir la legumbre en la alimentación? Pues bueno, lo más destacable de ellas es la proteína vegetal que tiene. Incluso algunas de ellas, como puede ser el garbanzo, tienen todos los aminoácidos esenciales y por tanto tienen proteína completa. Y las que no tienen todos los aminoácidos, que son deficitarios en alguno, como puede ser la lenteja o el guisante, tampoco hay problema con ello, porque bueno, a lo largo del día podemos hacer distintas combinaciones con frutos secos, con cereales y demás, y de esta forma también obtenemos la proteína completa. De todo esto os hablé en el vídeo que hice de proteínas vegetales, que os lo dejo por aquí arriba. Si nos adentramos un poco más en lo que viene siendo los valores proteicos de la legumbre, pues por ejemplo 100 gramos de lenteja cocida, de la que viene ya en conserva, nos estaría aportando del orden de 9 gramos de proteína. Igualmente el garbanzo, también 100 gramos de garbanzo cocido, más o menos 8,9 gramos de proteína. Luego ya pasaríamos a la alubia blanca, que tendría más o menos 6,7 gramos de proteína. Y luego estaría el guisante, que sería el que tiene un poquito menos, entre 5 y 6 gramos proteicos. Pero es que si nos ponemos a hablar del otro bloque de alimentos procedentes de legumbre, que os hablé un poco de ellos en el vídeo anterior de sustitutos de la carne, que también lo dejo por aquí enlazado. Por ejemplo, tenemos el tofu, que está hecho de soja. La soja es legumbre, con lo cual lo podemos incluir en este grupo. El tofu, solamente con 100 gramos de tofu ya tenemos más o menos 15 gramos de proteína. Es una cantidad bastante alta de proteína para solamente 100 gramos de tofu, que 100 gramos de tofu se comen perfectamente en cualquier plato sin quedarte hasta arriba de comida. Pero es que luego, si miramos por ejemplo el tempe, que también está hecho de soja, tenemos una cantidad de proteína de 19 gramos, que es todavía superior. Igualmente 100 gramos de tempe se comen perfectamente sin quedarte demasiado saturado de comida, o sea, es una cantidad que está muy bien para la cantidad de proteína que aporta. Luego también tenemos el eura, que también os lo nombré en el vídeo anterior, que también está hecho de soja, sus ingredientes están súper bien y además está muy bueno. El eura, con 100 gramos de eura tenemos más o menos 18 gramos de proteína, que también es una cantidad para nada despreciable. Y además 100 gramos de eura, igualmente que con el tofu o con el tempe, pues es una cantidad que está bien, no es un gran plato de eura. Luego también tenemos por último la soja texturizada, que tiene muchísima cantidad de proteína y que tan solo con 50 gramos de soja en seco ya tenemos 24 gramos de proteína. ¿Qué ocurre? Que 50 gramos de soja texturizada en seco puede parecer que no es nada, pero luego al hidratarla puede multiplicar el tamaño hasta por 3. Entonces sí que se puede hacer un plato pues bastante grande. Pero bueno, contando con que
solamente 50 gramos tienen 24 gramos de proteína, pues incluso aunque consumiéramos un poco menos, aún así tendríamos una cantidad proteica bastante buena. ¿La legumbre qué pasa? ¿Que solo tiene proteína? Pues no, no tiene solo proteína, es lo más destacable, digamos, la proteína vegetal, pero es que tiene más cosas interesantes. Tiene un montón de fibra, por lo tanto es muy interesante la legumbre en este aspecto porque nos mantiene más saciados y saciadas durante el día. Además tiene también buena cantidad de hierro, que también os hablé sobre el hierro vegetal en un vídeo, también lo dejo por aquí arriba, para que le echéis un vistazo, porque con el hierro vegetal sí que es cierto que hay que hacer una serie de cosas para que se absorba bien. Os hago un mini resumen, y es que el hierro vegetal no se absorbe tan bien como el hierro animal, de origen animal, por lo tanto, cuando toméis alimentos vegetales ricos en hierro, que por supuesto son las legumbres, debéis introducir a poder ser alimentos con vitamina C para que ese hierro se absorba de manera correcta. Vitamina C puede ser incluir de postre una fruta cítrica, o puede ser simplemente meter vegetales con vitamina C en los platos de legumbre, como puede ser el pimiento rojo o puede ser el brócoli. Y la legumbre también es fuente de calcio vegetal, también os hablé sobre ello en otro vídeo que hice sobre el calcio, pero como veis, entre proteína, hierro, calcio y fibra, pues como veis es un alimento súper interesante para meter en la alimentación. Ya el tema de cantidades y demás, todo eso habría que aclararlo y habría que personalizarlo con un dietista o nutricionista, porque la cantidad ya varía en función de las características y los requerimientos de cada persona. No va a haber la misma cantidad de proteína en una persona deportista que en una persona que busque bajar peso, por ejemplo. Aún así, todo esto que se dice por ahí de que en dietas de adelgazamiento es mejor olvidarse de las proteínas, yo no lo comparto. Además, si se busca bajar peso, precisamente la legumbre puede ser una gran aliada, precisamente por la fibra que tiene y porque va a estar ayudando a que haya una mayor saciedad. Ahora bien, como os digo, la cantidad de legumbre que tiene que haber en un plan nutricional enfocado a bajar peso, pues eso ya es algo que hay que personalizar mucho en función de las características de cada persona. Bueno, y ahora entramos un poco en materia, que al final me enrollo y no os estoy hablando de lo que he venido a hablar, que es de mi libro. No, de mi libro no. He venido a hablar de las diferentes formas que podemos utilizar la legumbre y meterla en la alimentación de formas diferentes. Por ejemplo, además del típico plato que ya os he comentado, típico plato de legumbre caliente, legumbre fría en ensalada, eso ya lo sabemos y está súper bien. Pero además de hacerlo así, también podemos utilizar cualquier legumbre para hacer hamburguesas o para hacer albóndigas. Os voy a dejar en la caja esta de información la receta que yo utilizo para hacer hamburguesas. Es un proceso que tampoco es muy rápido, pero la idea es dedicar ese tiempo, y ya que nos ponemos a hacer más cantidad para tenerlas en el congelador y poder ir sacando. Es una receta muy interesante porque al combinar legumbre con diferentes vegetales, incluso también se pueden meter cereales tipo arroz integral, mijo, copos de avena y demás, pues estamos teniendo una hamburguesa o unas albóndigas muy saciantes, muy nutritivas, y realmente es una opción buenísima y diferente de comer la legumbre. También podemos usar la legumbre para hacer postres. Ya sé que seguramente se os ha cortocircuitado la cabeza al escuchar legumbre y postres, como me pasó a mí la primera vez que lo escuché, pero os prometo que tiene un resultado muy bueno en función de la receta que escojáis y el tipo de legumbre que escojáis. Por ejemplo, se pueden usar garbanzos cocidos para hacer galletas o para hacer bizcochos, para hacer determinados postres, y queda muy bien. Y también podemos usar la harina de garbanzo, que es un alimento súper versátil, que además de tener hidratos de carbono que nos puede aportar cualquier tipo de harina, la harina de garbanzo tiene también bastante proteína de calidad, con lo cual está enriqueciendo muchísimo cualquier tipo de plato que hagamos con ella. La harina de garbanzo la podemos usar desde para hacer bizcochos, para hacer magdalenas, para hacer galletas también, o también para preparar, por ejemplo, una base de pizza. En lugar de hacerla con harina normal, si la hacemos con harina de garbanzo tenemos una cantidad de proteína mucho más elevada. También para hacer la típica tortilla de patata y cebolla vegana, que simplemente habría que mezclar harina de garbanzo con agua, y eso hace una mezcla muy similar a la textura del huevo, con lo cual el proceso es el mismo, pero en lugar de usar huevo usamos esa mezcla. El resultado también es muy bueno, tanto de textura como de sabor. Incluso a mí me parece más sencillo hacer la tortilla con harina de garbanzo y con agua que con huevo, porque a la hora de darle la vuelta
me gusta más porque no chorrea tanto el huevo, que igual yo no sé hacer tortilla de patata con huevo, pues también. No os digo que no. Otra forma de consumir legumbres en hummus, ¿vale? Yo creo que a día de hoy todo el mundo sabe lo que es el hummus. Lo mejor es que lo hagamos en casa, que simplemente hay que mezclar el garbanzo cocido con el tahín, que es pasta de sésamo, limón, aceite de oliva y cada uno ya las especias que le gusten, y ya lo tenemos. Es la mejor forma de hacerlo porque controlas muy bien la cantidad de garbanzo, que sea bastante alta, y que el aceite utilizado sea aceite de oliva virgen extra. Aún así, ahí en todos los supermercados podemos encontrar hummus hoy en día. Entonces, para alguna vez y consumo esporádico, pues no veo mal el coger un hummus del supermercado. Incluso es mejor utilizar para un bocadillo hummus de supermercado a comprar un paté animal, que nutricionalmente es bastante peor. El hummus de supermercado más famosos que hay es este, que es el de Mercadona. Ya os dije en el anterior vídeo, y si no lo habéis visto tenéis que verlo, no os estéis esperando, pero bueno, ya os dije que utilizo estas etiquetas en consulta para hablar del etiquetado, y por eso en muchos vídeos vais a ver etiquetas sin producto, porque son etiquetas que me traigo de la consulta. Bueno, este es el de Mercadona, que estaréis viendo en algún lado la etiqueta en grande. Como veis, 57% de garbanzo, y luego ya viene aceite de girasol. Como os digo, es mucho mejor que el principal aceite sea el de oliva. Por eso es mejor hacerlo en casa para poder utilizar el de oliva únicamente. También lleva aceite de oliva, pero está mucho más atrás. Lleva también pasta de sésamo, lleva agua, zumo de limón y especias, ¿vale? Como os digo, no es una mala opción en sustitución de otros alimentos peores, pero es mucho mejor hacerlo en casa, sobre todo por lo del aceite de girasol. Otra opción que hay en el súper es este hummus, que no recuerdo bien de qué supermercado es, pero bueno, en todo caso, como veis en los ingredientes, la composición es muy similar al de Mercadona. Este lleva un poquito más de garbanzo, 60%, pero bueno, lo vamos a dejar en que son muy parecidos. Y luego tenemos esta otra opción, que os la dejo por aquí en imagen, no la tengo yo de forma física, pero la he encontrado por internet, que este sí que sería bastante mejor porque tiene un 70% de garbanzo, aceite de oliva, en fin. Sí que la composición está bastante mejor que estos, con lo cual sería el mejor de estos tres. Aún así, yo os animo a que lo hagáis en casa, no es tan difícil como puede parecer, y además de controlar mucho más lo que ponemos, pues evidentemente podemos jugar un poco con los ingredientes. Lo podemos hacer de lenteja, de judía blanca, podemos meterle pues pimiento asado rojo, que le queda muy bien, podemos meter aguacate, guisante, podemos meter más cosas y variarlo un poco. Y lo dicho, a nivel nutricional pues no tiene nada que ver con los industriales. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para meter legumbre? Además de caliente, fría, albóndiga, hamburguesa, hummus. Bueno, pues podemos utilizar también pasta de legumbre, no pasta de untar, sino tipo macarrones, espaguetis y demás. Las más conocidas son las hélices de lenteja roja de Mercadona, que las veis por aquí arriba, que seguro que las habéis visto ya. Como veis, solamente están hechas de harina de lenteja roja. Es una opción muy buena porque así como si tomamos un plato de pasta normal de cereal, solamente tenemos una gran carga de hidratos de carbono y poco más, en el caso de este tipo de producto pues tenemos también bastante cantidad de proteína y enriquece muchísimo más el plato. Además de estas de lenteja, también hay de garbanzo y de guisante. Aquí os enseño yo la de garbanzo, que esta sí que la tengo yo abierta porque la utilizo yo. Es diferente, el sabor y la textura es un poco diferente al de lenteja, pero es bastante interesante a nivel nutricional por lo mismo. Está hecho solamente, como veis en la imagen, de harina de garbanzo y ya está. Y a nivel de proteína nos aporta 22 gramos de proteína por cada 100. O sea que es una cantidad que está muy bien. Es un poco complicado tomarte un plato enorme de 100 gramos o 100 y pico gramos de pasta de garbanzo porque la textura es un poco más densa que la pasta normal y además pues es mucho más saciante. Pero aún así, aunque tomemos menos de 100 gramos, la cantidad de proteína está muy bien. Y si lo combinamos con vegetales, incluso pues quizá con un poco de tofu o con otro tipo de alimento proteico, pues puede hacer un plato muy completo. También tenemos esta, que la he comprado hace poco, que es también pasta, pero en este caso de guisante. Lo mismo, está solamente hecha de harina de guisante y en cuanto a la proteína, pues esta nos aporta 18,7 gramos de proteína por cada 100. Esta yo no la he probado, la tengo pendiente, no sé si estará buena o no. La de lenteja roja, bajo mi punto de vista,
el sabor no me gusta demasiado y por eso me he pasado a la de garbanzo, que es así que me encaja más. Como os digo, este tipo de pastas pues son bastante interesantes a la hora de sustituir lo que viene siendo la pasta convencional, ¿vale? No sería tanto para sustituir a la legumbre, sino para sustituir a la pasta porque aporta más cantidad de proteína y es mucho más nutritiva. Combinándola con verduras y con salsa de tomate y así, pues es un plato que está bastante bien. A ver, evidentemente hay que tener la mente un poco abierta a la hora de preparar un plato de pasta de lenteja, por ejemplo, con verduras y salsa de tomate. Hay que pensar un poco que evidentemente no es pasta de cereal, es pasta de legumbre, con lo cual el sabor no va a ser el mismo, la textura tampoco, pero bueno, realmente no es un plato que esté malo, encaja bastante bien, sobre todo eso ya va para gustos. A mí la que más me ha gustado por el momento es la de garbanzo, la de guisante la tengo por probar y no sé muy bien cómo estará, pero bueno, conozco muchas personas que por ejemplo la pasta de lenteja roja les gusta muchísimo, entonces con tener la mente un poquito abierta, pues yo creo que es un plato que puede encajar muy bien y ya os digo que a nivel nutricional no tiene nada que ver con meternos entre pecho y espalda un plato enorme de macarrones normales que no nos aporta prácticamente nada interesante a nivel nutricional. En este caso estaríamos ante una opción muy buena. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya dado ideas sobre cómo meter las legumbres de una forma diferente y bueno, ya no os olvidéis de darle a la campana, al me gusta, al suscribirse, a todo ese rollo de cosas para seguir viendo mis vídeos y nos vemos en el siguiente. Que tengáis buen día.